Bueno, el propio González ha solicitado a nuestro país acogerse al derecho de asilo y poco a poco van trascendiendo los detalles de esta operación diplomática para que pueda llegar aquí a España. Sabemos que desde el día siguiente de las elecciones estuvo en la Embajada de los Países Bajos y que permaneció allí, Claudia Cid, hasta el 5 de septiembre. Así lo ha confirmado el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, que explica que el opositor Edmundo González permaneció refugiado en la Embajada de Países Bajos en Caracas hasta el jueves. Una información que ha ampliado el ministro de Exteriores de ese país, que explica que Edmundo González permaneció refugiado en la embajada en total durante más de un mes. Después se ha trasladado a la residencia del embajador español en Caracas y de ahí ha puesto rumbo a España. Con todo, hay muchos detalles de su salida que todavía se desconocen. Fue Edmundo González quien tomó la decisión de pedir asilo a España. Ha solicitado acogerse al derecho de asilo, que por supuesto el Gobierno de España va a tramitar y conceder. Lo confirmaba el ministro de Exteriores, precisando que incluso había permanecido unos días en la residencia del embajador español en Caracas. Y por supuesto España no va a cerrar la puerta nunca a ningún venezolano ni a ninguna venezolana. Desde el Gobierno niegan negociaciones con el Gobierno venezolano. No hay ningún tipo de acuerdo entre gobiernos ni de otra índole. Es una petición del ciudadano, que somos todos iguales ante los derechos y ante las leyes. El Gobierno español explica que le ha facilitado a González todos los medios diplomáticos y materiales necesarios para salir de Venezuela. Ayer el propio Pedro Sánchez marcaba su posición. Líderes como Edmundo González, un héroe a quien España no va a abandonar. Mientras, poco a poco se van conociendo detalles de cómo se fraguó su salida del país. El Gobierno de Países Bajos confirma que primero González se refugió durante más de un mes en la embajada de este país en Caracas, una petición urgente que el embajador aceptó el día después de los comicios. Según detalla el alto representante de la Unión Europea, el candidato opositor estuvo en la embajada de Países Bajos hasta este jueves, cuando decidió cambiar y trasladarse a la residencia del embajador español, para después poner rumbo a España. Josep Borrell lamenta en una entrevista al canal 24 Horas que Edmundo González, por la presión a la que estaba sometido, no tenía muchas más salidas que abandonar su país. Es una mala noticia para la democracia en Venezuela. Al final Maduro sigue imponiendo un resultado que no reconocemos. El Gobierno reprocha al PP sus críticas sobre la crisis en Venezuela. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz de Moncloa, Pilar Alegría, rescatan el titular de una entrevista de Feijóo el pasado 30 de julio. En ella, el líder de los populares criticaba la vergonzosa connivencia del Ejecutivo con Maduro. Y desde el PSOE destacan las declaraciones de Ayuso del 2 de septiembre. La presidenta de la Comunidad de Madrid pedía al Gobierno que diera asilo a González Urrutia. Hoy, en una entrevista concedida antes de que Exteriores hiciera pública la petición de asilo, Núñez Feijóo carga contra el Ejecutivo. Una vez conocida la noticia, los populares insisten en sus críticas. Afirman que sacar a Edmundo González sin reconocerlo como presidente legítimo es quitarle un problema a la dictadura. Precisamente esta semana, el PP lleva al Congreso una iniciativa para reconocer al opositor como presidente de Venezuela. El Gobierno dice que su posición no ha cambiado. Reiteramos la exigencia de que se presenten las actas, de que se puedan verificar, de que no vamos a reconocer ninguna supuesta victoria. Desde Podemos, su líder asegura que está sin palabras por la prisa. Explica que el Gobierno, subraya progresista, se ha dado en dar asilo al candidato opositor, mientras que aún no ha roto relaciones diplomáticas con Israel. En Venezuela ha sido la vicepresidenta Delcy Rodríguez la que ha hecho pública la marcha del país de Edmundo González. Lo ha hecho en redes sociales, donde asegura que Venezuela le ha concedido los salvoconductos necesarios. Sí, el régimen venezolano ha facilitado la salida de Edmundo González Urrutia, según la versión de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, en aras de la tranquilidad y la paz política en el país. Con el asilo de Urrutia, el liderazgo de la oposición queda en manos de María Corina Machado, que en realidad es quien ha marcado la estrategia desde el principio. Recordemos que Urrutia, diplomático de carrera ya jubilado, fue un recurso de última hora para esquivar la inhabilitación de Machado.
Urrutia ha salido de la residencia del embajador de España gracias a un salvoconducto y la propia María Corina Machado ha pedido otros tantos salvoconductos para que puedan abandonar Venezuela los 6 opositores que se encuentran refugiados en la embajada argentina. La legación está rodeada por efectivos del SEBIN, de la Policía Política del régimen. Por cierto, el gobierno de Nicolás Maduro acaba de revocar a Brasil la autorización que tenía para representar los intereses de Argentina después de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Buenos Aires y Caracas. Y un detalle final, el fiscal general de Venezuela, que es quien ha perseguido a Urrutia durante estas últimas semanas, ha anticipado que en las próximas horas anunciará importantes decisiones. Edmundo González Urrutia se dejaba ver poco últimamente, y siempre así, en una pantalla. Estaba en paradero desconocido, temía ser detenido. Había faltado 3 veces a la citación judicial. La Fiscalía emitió una orden de captura en su contra por delitos como sabotaje, conspiración o instigación a la desobediencia de las leyes, entre otros. El motivo, esta web donde la oposición ha publicado más del 80% de las actas que certificarían su victoria en las elecciones del 28 de julio. Unas elecciones muy diferentes a las de los últimos años en Venezuela. Esta vez prácticamente toda la oposición participaba unida, con una expectación máxima en torno a él, a pesar de ser un candidato casi desconocido, un exdiplomático que iba de la mano de la verdadera líder opositora, María Corina Machado, que estaba inhabilitada. Nuevo presidente, candidato Nicolás Maduro Moro. Según la Comisión Nacional Electoral, el chavismo volvía a ganar. Llevan 25 años en el poder, los últimos 11 con Maduro. La oposición presentó otros datos. Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos. Entonces la crisis política y social escala dentro de Venezuela y también fuera. Son muchos los países que han cuestionado el resultado y le han exigido transparencia a Maduro. Y esta vez le presionan también líderes regionales ideológicamente cercanos al chavismo. Nicolás Maduro, que todavía no ha mostrado las actas, ya investido, defiende su victoria. En este tiempo ha restringido algunas redes sociales. La red social X. Y ha detenido a más de 2.000 personas. Colaboradores y asesores de Machado también han sido encarcelados. Al hacer pública la noticia de la marcha de Edmundo González de Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez subraya: le han concedido un salvoconducto en aras de la tranquilidad y paz política. Y añade, en las próximas horas seguirán informando. El grupo chií libanés ha reivindicado el ataque en respuesta, dicen, al bombardeo israelí de este sábado en el sur del Líbano. Al menos 3 trabajadores de la defensa civil murieron y varios resultaron heridos. Horas después, se ha producido un tiroteo aquí, en el paso fronterizo de Alembi. El conductor de un camión que cruzaba de Jordania a la Cisjordania ocupada se ha bajado y ha abierto fuego. 3 civiles israelíes han muerto. Las fuerzas de seguridad han abatido al atacante, según el ejército de Israel, que ha cerrado todas las fronteras terrestres con Jordania. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha condenado los hechos. Lo ha calificado de asesinato a sangre fría. Mientras aumentan los muertos en Gaza. En el campamento de Nuseirat han enterrado a 2 niños, víctimas de un bombardeo israelí. Ellos son los más vulnerables en la guerra y frente a enfermedades como la polio. Hoy acaba la campaña de vacunación en el sur de la franja. Mañana arranca la última fase en la zona norte. El lugar de los últimos, así lo han llamado los misioneros que han recibido al Papa, argentinos como él e incrédulos de que Francisco haya llegado hasta Bánimo, una remota población de 11.000 habitantes sin agua corriente ni apenas electricidad, enclavada entre el mar y la jungla, donde, como le han contado, se tarda semanas o meses en llegar de una comunidad a otra. Miles de papúes esperaban el gran acontecimiento, curiosos en la explanada frente a la Catedral de la Santa Cruz. Francisco los ha invitado a ahuyentar la paura, la superstición, la magia. El miedo, la superstición y la magia. En un país que hasta hace 11 años permitía justiciar a personas por brujería o magia negra, un grave problema en Papúa Nueva Guinea, que del año 2000 al 2020 ha acabado con la vida de unas 3.000 personas, sobre todo mujeres, acusadas de ejercer la brujería. El Papa ha llegado en este avión de carga de la Fuerza Aérea Australiana, en el que ha llevado casi 1 tonelada de ayuda humanitaria, con medicamentos, ropa y juguetes.
Antes de viajar aquí, en la capital, Puerto Moresby, y con baile incluido, el Papa celebraba una misa multitudinaria ante 35.000 fieles. El Papa Francisco ya ha regresado a la capital de Papúa Nueva Guinea, donde este lunes mantendrá un encuentro con jóvenes y de allí volará al tercer país de su viaje por Asia-Pacífico, Timor Oriental.